Dios le bendiga, amados hermanos, su amigo hermano Rafael Gutiérrez en Palabras de Vida. Hoy continuaremos con el estudio de la historia de la iglesia primitiva y estaremos hablando de la época apostólica a la iglesia judeocristiana para seguir avanzando en los conocimientos y las raíces de conocer la historia del cristianismo, de donde nacemos. De la época apostólica a la iglesia judeocristiana. Hoy vamos a aprender estos acontecimientos que sucedió en ese entonces para poder tener más conocimiento de la historia de la iglesia primitiva. No pasó mucho tiempo sin que la naciente iglesia tropezara con dificultades y sintiera la división en su seno. Se comprende que los judíos convertidos en Jerusalén practicaran la ley de Moisés y que pusieran imponer aquel yugo a los hermanos salidos del paganismo. Es verdad que fueron vanos sus esfuerzos, pero no es menos cierto que por aquella tendencia padecieran algunas iglesias. Ejemplo de ellos fueron los Gálatas, que tardaron en comprender que ya no eran esclavos, sino hijos de Dios, que ya no eran niños, que la ley solo había sido un conductor y que los ritos ceremoniales judaicas habrían sido completamente abolidos por Jesucristo. El apóstol Pablo, afligido al ver cuánta importancia daban los Gálatas a las prácticas de los ritos externos, les dijo: ya que habéis conocido a Dios, o más bien habéis sido conocidos por Dios, ¿cómo tornáis aquellos débiles y desvirtuados rudimentos a los que deseáis sujetaros todavía? Guardáis días y meses y tiempos y años. En otro lugar les preguntó, eso lo encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 9 al 11. Tan simples sois que habiendo comenzado en el Espíritu, ahora os perfeccionáis en la carne. Gálatas su capítulo 3, verso 3. Por orden de Nerón, y aquí entramos en dar a conocer quién fue terrible emperador Nerón y las hazañas atrozas que hizo con el pueblo cristiano. Por orden de Nerón, tuvo lugar en el año 64 la primera persecución contra los cristianos de Roma. Aquel emperador acusaba a los cristianos de haber incendiado la ciudad. Por este medio procuró arrojar sobre ellos las sospechas que el pueblo tenía contra Nerón. Los habitantes de la capital no habían podido aún conformarse o tener una idea exacta del verdadero carácter de los cristianos. Los confundían con los judíos y tanto ignorantes como sabios solo sentían por ello desprecio y odio. Tácito, que contó aquella persecución, explicó de los cristianos que eran una clase de hombres odiados por sus abominaciones. Como es el primer escritor que habla del cristianismo, con cierta precisión copiaremos su cita por entero. Para calmar los rumores, Nerón ofreció otros reos e hizo padecer las torturas más crueles a unos hombres despreciados por sus abominaciones, a los que el vulgo llamaba cristianos, cuyo nombre les viene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue entregado al suplicio por Poncio Pilato. Esta execrable persecución, si bien reprimida unas veces, reaparecía con fuerza, no solo en Judea, donde tuvo su origen, sino en la misma Roma, donde hayan partidarios todas las infamias y horrores que el mundo existen, prendiéndose a los que revelaban su secta, y por sus declaraciones prendiéronse a muchísimos que, si bien no se les provocó su participación en el incendio, fueron castigados por su odio al género humano. Se hizo una diversión de suplicio, cubiertos unos con pieles de fieras, eran devorados por los perros, otros morían sobre una cruz, otros finalmente eran impregnados con materiales inflamables. La iglesia que nos ha legado tan pocas tradiciones auténticas de aquella época primitiva concerniente a los viajes y muerte de los apóstoles. Nada nos cuenta de los sufrimientos de sus hijos en aquella 40 persecución
Si el nombre de aquellos mártires es desconocido entre los hombres, el recuerdo de su fe, de su paciencia, de los tormentos que padecieron en su cuerpo y en su alma, quedan inscritos en el cielo. Con alternativas diversas, prolónguese la persecución hasta el fin del reinado de Nerón. Cuenta la tradición que por el año 67 Pablo y Pedro fueron justificados en Roma. Al primero le fue cortada la cabeza, mientras que el segundo fue crucificado. En lo que concierne a Pablo, no hay motivo para creerla infundada. En cuanto a Pedro, la duda existe, mas resulta cierto que ambos padecieron el martirio. Así Clemente de Roma escribía: Pedro, después de haber pasado por muchos trabajos, sufrió finalmente el martirio. Pablo, después de haber enseñado la justicia al mundo entero hasta llegar al extremo occidental, padeció el martirio por orden de los profetas. El canónigo Ferrar, al hablar de Pedro, dice que la tradición cristiana, que aparece más explícita cuanto más distantes son los hechos a los que los apóstoles de la iglesia romana o de la iglesia primitiva